Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a otro de tantísimos casos de criminales, en este caso con una responsabilidad penal que no se puede cubrir, que actúan desde la agencia tributaria. No nos engañemos, por supuesto, los medios de comunicación, respetando la omertá que dice que no hay que denunciar jamás a un miembro de la mafia, no nos van a dar jamás el nombre de este buscabonus que se encuentra dentro de una organización criminal imposible de articular sin que él fuera un buscabonus de la agencia tributaria y que finalmente ha caído con sus cómplices. Como no nos han dado en otros casos el nombre de otros buscabonus que aprovechaban en un momento determinado que eran buscabonus de la agencia tributaria para cobrar las devoluciones que les correspondían a las víctimas del fisco español. Como no nos han dado jamás el nombre de esos buscabonus que han aceptado sobornos y que han terminado ante el juez, o aquellos otros buscabonus que han sido denunciados por extorsión y por chantaje a sus víctimas, o aquellos otros buscabonus que han ofrecido a sus víctimas que la sanción no sería tan grande si lógicamente les daban una mordida. Tampoco, no vamos a hablar de ello, los buscabonus que decidieron en un momento determinado dar por buenas facturas falsas para que no fuera procesada la infanta Cristina. Y así podríamos seguir con el listado. Esa gente aparece cubierta por el signo de la omertá que tan necesario es en las mafias y que es lo que permite que sigan las mafias. Hoy va a tener en Nueva York lugar un acto del abogado Amsterdam que se le debería de caer la cara de vergüenza a millones de españoles porque al final un extranjero es el que está llevando ante los tribunales internacionales a la agencia tributaria. Y los españoles son un pueblo de ovejas y desgraciadamente muchísimos, sin ninguna duda, se merecen que los esquilen porque han dejado que los esquilen y llegado el caso que los degüellen y que los abran en canal. Al final la gente que ha resistido frente a esa tiranía hemos sido muy pocos, poquísimos. Y además teniendo que escuchar cómo las ovejas defendían a los verdugos. Claro, hasta que les ha llegado el verdugo y entonces se han asustado. Bueno, pues el señor Amsterdam va a defender hoy en Nueva York que Estados Unidos tiene que interrumpir totalmente la colaboración fiscal con la agencia tributaria por la sencilla razón de que no hay garantías, de que hay una corrupción sistemática, de que hay una colusión absoluta entre el delito que cometen a diario los buscabonus de la agencia tributaria y sus actividades, porque cobran unos bonus que en cualquier país, por ejemplo en Estados Unidos, constituyen un delito federal, y como esas muchísimas otras cosas. Qué triste, de verdad, qué triste, que algo tan evidente, tan innegable, tan repetido, tan sistemático, tan largo y dilatado en el tiempo, lo tenga que denunciar un extranjero y no haya sido un despacho de abogados español el que hace décadas ya se enfrentara con esa banda de prevaricadores y delincuentes que están corrompiendo incluso a los fiscales y a los jueces que los apoyan de manera acrítica. ¡Qué vergüenza histórica y qué vergüenza nacional! Claro, que también hay que reconocer que la vergüenza en España, o más bien la falta de vergüenza, no solo se da en el terreno de la agencia tributaria. Si fuera así, bueno, estaría localizado, sería gravísimo, pero en algún momento alguien rompería el juramento de la omertá
No las furcias mediáticas, no lo esperamos, pero a lo mejor alguna persona que sea un buscabonus y que un día su conciencia ya no pueda más de robar, de destruir vidas, de cobrar unos bonus a costa de mentir y de prevaricar y diga, ya no puedo más, ya no puedo, confieso. Mire, nos llegaban órdenes del Ministerio de Hacienda para que persiguiéramos a gente inocente. Mire, nos daban bonus para levantar actas que eran totalmente falsas. Mire, muchas veces esas actas, en el 51% de los casos, los tribunales las echaban abajo, pero nosotros seguíamos guardándonos el bonus y nunca rendimos cuentas por ser un atajo de criminales, por ser una mafia de ladrones, por ser una cueva de salteadores, como de hecho publicó en su día el Financial Times, igual que otros medios de comunicación extranjeros. Pues hasta que no aparezca un Joe Balaki dentro de la agencia tributaria y empiece a cantar la Traviata, esto tiene pocas salidas. Claro que Joe Balaki era un mafioso, pero era decente. Los buscabonus también actúan para la mafia, una mafia mucho peor que la familia Genovese. Vamos, ese era un grupo de ladronzuelos comparado con la agencia tributaria, pero parece ser que no hay un mafioso honrado y decente como Joe Balaki dentro de las legiones de buscabonus que hay en España, y así va España. Pero comentábamos que efectivamente, bueno, no es el único motivo para avergonzarse, y de hecho, ahora que empezamos nuestro boletín de noticias y empezamos, como siempre, por el segmento de España, tenemos que contar otro motivo de enorme vergüenza, como fue el funeral laico por las víctimas de la Gota Fría de Valencia, funeral laico que, por supuesto, a algunos les ha parecido muy mal porque es laico. No, es que España ha cambiado. Es decir, cuando en España el 99,5 o 0,8 de la población era católica, pues hombre, que apareciera Rouco dirigiendo el funeral o cualquier otro arzobispo, cualquier otro cardenal, pues tenía sentido, porque la población española, pues sería muy raro que alguno de los muertos en un funeral no fuera católico, sería más o menos practicante, se creería más o menos el conjunto de dogmas de la Iglesia Católica, pero eran católicos. Claro, España desde hace años tiene a más de la mitad de la población que se confiesa como no católica. Y tiene minorías muy importantes que pertenecen a otras religiones. No solamente el caso del Islam, el caso de los evangélicos, que desde hace unos meses hay distintos medios de comunicación, incluido la televisión estatal, alertando del peligro del crecimiento numérico de los evangélicos en España. Curiosamente, no se les ocurre dedicar ningún programa a hablar del peligro que significa el crecimiento numérico de los musulmanes en España. Eso es impensable. La tomamos con los evangélicos siguiendo una tradición secular inquisitorial. Bueno, pues ayer el funeral era laico porque lógicamente de los muertos muy posiblemente más de la mitad no eran católicos y hubiera sido ofensivo imponer un funeral confesional a gente que no pertenece a esa confesión. De manera que lo del acto laico era obligado, no es algo para escandalizarse ni cosa parecida. Eso era tolerable. ¿Habrá gente a la que no le guste? Bueno, es que la realidad española ha cambiado mucho, para bien y para mal, y ya es una realidad distinta de lo que podía haber hace 50 o 60 años. Pero eso es secundario. Lo terrible es que fue un funeral de una frialdad que te lava la sangre en las venas. Yo no voy a entrar ya en aquellas personas que efectivamente empezaron a llamar asesinos y traidores y cómplices al presidente del gobierno, al presidente de la Generalidad de Valencia o al rey. Esta es una cuestión que a algunos les parecerá que está bien y a otros les parecerá que el momento no era el funeral. A lo mejor a la entrada y a la salida sí, pero en medio del funeral no era lo más oportuno. Desde luego, y eso sí que hay que reconocerlo, esos gritos traducían y transmitían el estado de ánimo de miles y miles y miles de víctimas. Porque es que incluso dentro de este funeral, primero el gobierno quiso que los familiares de las víctimas no pudieran acercarse a los reyes. Claro, esto quedaba muy feo y entonces
al final se decidió que hubiera gente de 10 familias que pudieran saludar al presidente del gobierno y al rey, por supuesto, filtrándolos, que tiene bastante lógica, sobre todo en las dictaduras. Y efectivamente los filtraron. Dejaron fuera a Mazón, que se supone que tendría que haber estado, igual que el presidente del gobierno y que el jefe del Estado, pero dejaron fuera en plan de poder humillarlo y todo lo demás. Y el funeral fue algo frío como el hielo, de una distancia que verdaderamente sobrecogía, sin excluir el discurso del rey. Posiblemente lo más emotivo, lo que conservaba algo de calor humano, pues fue el caso de las 3 mujeres que en un momento determinado hablaron y que en algún caso además señalaron que los responsables políticos aquí no habían cumplido con su deber y se produjo la tragedia que se produjo, porque esa es la pura verdad. Y al cabo de un año, aquí no ha tenido responsabilidad nadie. Teresa Rivera, que es la primera y principal culpable de lo sucedido, que como mínimo, y aunque sea de manera presunta, es culpable de un delito de negligencia criminal con resultado de numerosas muertes y daños no solamente humanos, sino materiales, no ha vuelto a hablar del tema en este año nada más que 2 veces. Lleva un año sin pisar Valencia y se lo está pasando pipa en la Unión Europea porque la han nombrado comisaria a una mujer que en grado de presunción es la culpable de centenares teóricamente de muertes, posiblemente de millares de muertes, por pura y clara negligencia. Porque las estructuras que tenía que haber ejecutado no las ejecutó porque consideró que no eran necesarias y porque además el coste no estaba justificado. Que se lo digan a los familiares de los muertos si ese coste estaba o no justificado. Eso sin hablar de la bochornosa actuación de las Fuerzas Armadas a las órdenes de Margarita Robles, de las Fuerzas de Seguridad del Estado a las órdenes de Grande Marlaska, de la OTAN, que para sacarle dinero a España y colocarle bases peligrosas y hacer que pague a ese corrupto vendepatrias dictador ucraniano que es Zelensky, está ahí, pero que a la hora de ayudar es que no movió ni una moto, a pesar de que tenía una base cercana. Y así podíamos seguir hablando de la Unión Europea, que no movió un dedo. Hubo algún país como Francia que ofreció ayudar, pero la Unión Europea no movió un dedo porque la Unión Europea ya tenía bastante con echar mano de Teresa Rivera y darle un pesebre más que bien pagado. Cuando en realidad lo que habría que estar pagando es su celda en una prisión de alta seguridad. Y esta es la realidad. Y guste o no guste, si algo quedó de manifiesto en el funeral de ayer es que España es un Estado fallido y cada vez lo es más. Y las instituciones se deslegitiman no por lo que pueda decir la gente crítica sobre ellas, se deslegitiman por el ejercicio que de ellas hacen las castas privilegiadas, los partidos políticos, los sindicatos y hasta alguna confesión religiosa. Y eso deslegitima totalmente a las instituciones. Nadie puede pretender que las Fuerzas Armadas salgan legitimadas de lo que pasó hace un año en Valencia. Nadie puede pretender que las fuerzas del orden público salgan legitimadas después de lo que pasó hace un año en Valencia. Nadie puede pretender que el gobierno autonómico salga legitimado después de lo que pasó hace un año en Valencia. Nadie puede pretender que el gobierno nacional salga legitimado después de lo que pasó hace un año en Valencia. Y nadie puede pretender que la jefatura del Estado, que el rey salga legitimado después de lo que pasó hace un año en Valencia. Y a eso añadan ustedes la pasividad escandalosa de la Fiscalía a la hora de ventilar responsabilidades penales y la responsabilidad no menos escandalosa de la judicatura y especialmente de los jueces de instrucción. No pueden salir legitimados y los ciudadanos no los pueden ver legitimados.
porque han tenido que sufrir en carne propia lo que sucede. Y hay gente que todavía no va a poder cobrar una pensión de viudedad, no va a poder cobrar una pensión de orfandad, no va a poder reconstruir su vida, porque las ayudas no les llegan y siguen viviendo en condiciones infrahumanas porque no son inmigrantes ilegales que vienen de África a los que se coloca inmediatamente en hoteles de 3 y 4 estrellas. Son simples y desgraciados españoles que el único derecho que tienen es a que les roben a manos llenas los buscabonus de la agencia tributaria. Y si alguien pretende que obligando a no decir ni una palabra, censurando la realidad, queriendo que la gente cierre los ojos, la gente no lo vea, está muy equivocada. A lo mejor el señor que vive en Logroño no se entera y se cree lo que le dice la televisión. A lo mejor la señora que vive en Badajoz no se entera y se cree lo que oye en la radio. Pero no pueden pretender que la gente que vive en Levante o que fue allí por su cuenta y riesgo a ayudar a los damnificados no se entere de lo que pasa. Y lo que ha pasado es la clara demostración de que España es un Estado fallido, incapaz de cubrir las necesidades mínimas e indispensables de sus ciudadanos, a pesar de que los roba a diario de manera criminal, tanto como para que hoy en Nueva York un bufete internacional solicite al gobierno de Estados Unidos que acabe con la colaboración fiscal con España, que por cierto tengo que decirles que es mínima, porque la agencia tributaria de Estados Unidos, el IRS, hace décadas que sabe que su homóloga en España no es nada más que un atajo de ladrones. Y por lo tanto, cuando le piden cosas, pues no hace ni caso, como no haces caso de ninguna requisitoria que te venga del crimen organizado. En fin, analizamos estas y otras cuestiones que les afectan, y vaya si les afectan, con la ayuda absolutamente imprescindible de María Durán. María, muy buenas noches. Muy buenas tardes, mi querido César. Buena tarde-noche, feliz para todos nuestros oyentes y para el resto del equipo en este jueves ya 30 de octubre. Nos quedábamos ayer muy pendientes del funeral laico, si es que eso existe, de Valencia, que se estaba celebrando, y lo cierto es que estuvo cargado de muchísima tensión. Los familiares de las víctimas, excepto los controlados directamente por Compromís, con un alto cargo que preside una asociación de víctimas, a pesar de que no es víctima, no tuvo fallecidos cercanos, no pudieron aguantar la presión e increpaban en público, a pesar de estar vigilados por agentes y a cientos de metros, a Sánchez, a Mazón y al rey, a los que llegaron a llamar asesinos y traidores a su país. El funeral laico, una cosa horrible por las víctimas de la Dana, celebrado un año después, ha confirmado que también puede doler la forma en que se gestiona la memoria. Muchos españoles se reunían este 29 de octubre en el Museo Príncipe Felipe de Valencia para rendir homenaje a las supuestamente 237 personas que murieron arrastradas por las aguas, que muchos creemos que fueron muchas más, pero lo que debía ser un acto de unidad se convirtió en otro reflejo de la división política y del distanciamiento entre las instituciones y las víctimas. Desde el inicio el ambiente fue tenso. El viejo cauce del Turia estaba tomado por la policía, con controles y pasillos vallados que separaban a las autoridades de la mayoría de familiares. Minutos antes de comenzar el acto, los asistentes estallaron al ver en las pantallas a Pedro Sánchez en una sala privada y la entrada del presidente valenciano Carlos Mazón. Se oyeron gritos de asesinos y cómplices, especialmente dirigidos por Compromís contra el presidente autonómico. Luego, cuando entraron Sánchez y los Reyes, también les gritaron. Algunas familias vestían camisetas negras con mensajes como eran muertes evitables o traidores, mientras les exigían justicia y responsabilidades. El programa, que había sido modificado a última hora por Moncloa, también aumentó la desconfianza de estas familias desoladas. Todavía las autoridades fueron apartadas del público y solo se permitió un saludo privado de los Reyes a 10 familias seleccionadas personalmente por el gobierno en una sala cerrada y con cámaras de Televisión Española como único testigo. Los acompañó Pedro Sánchez, mientras que a Carlos Mazón lo dejaron fuera de esa cita. El gesto fue interpretado como una maniobra política
nunca más del PSOE para proteger al presidente del gobierno y aislar al jefe del Consell, a quien se dejó expuesto ante los abucheos del auditorio durante mucho más tiempo. Los reyes, por supuesto, se prestaron a todo ello. Las intervenciones de los familiares devolvieron al acto algo de dignidad que las instituciones no supieron transmitir. Por ejemplo, Andrea Ferrari, una joven que perdió a su madre en Ribarroja, hablaba con mucha serenidad ante todos los presentes. Decía: mientras haya memoria, no habrá olvido. Nayara Chulia recordaba a su marido con mucho dolor. El momento más duro fue decirles a nuestros hijos que no volverías, decía refiriéndose a él. Virginia Ortiz, desde Albacete, fue más directa. Acusó a todos los responsables políticos de omitir su deber ante unas inundaciones que pudieron haberse evitado. Sus palabras fueron las más aplaudidas de la tarde. El rey Felipe VI, en su intervención final, habló del inmenso dolor de las familias y apeló a aprender de la tragedia, pero su discurso, cuidadosamente neutro, sonó muy distante para la mayoría de los presentes y sobre todo para la mayoría de los que estábamos fuera siguiendo ese acto desde todas partes en España. Ojalá, dijo, nuestras palabras lleguen como un abrazo. Sin embargo, ese abrazo no llegó a todas las familias, solo a las que Moncloa escogió para la ocasión y para esa foto. La reina también, durante algunas lecturas, daba la mano a una mujer que había perdido a sus hijas, pero poco más fue lo que aportaron los reyes de España. El funeral reunió unas 800 personas, fue austero y aconfesional, se leyeron los nombres de todas las víctimas oficiales, sonó el cant dels ocels y los reyes depositaron una ofrenda floral antes de que un sexteto de la Orquesta de Radio Televisión Española interpretara el adagio del concierto de Aranjuez. Pero pese a la música y al silencio, el acto no logró disipar la sensación de que el poder seguía imponiendo sus tiempos, su narrativa y hasta su protocolo al dolor de las víctimas, siempre buscando eludir sus responsabilidades. Pedro Sánchez evitó cualquier contacto directo con las familias que no están controladas por Compromís y el PSOE valenciano. Mazón, superando la ira del público, salió sin declaraciones y los reyes quedaron reducidos una vez más al papel de anfitriones formales y se limitaron a cumplir un guión escrito por la Moncloa. Lo que debía ser un homenaje, lo que debía mostrar la empatía de todos los españoles a los valencianos, acabó convertido en una escenificación política cuidadosamente controlada por el gobierno. Un año después de la tragedia, nuestro país no puede cerrar una herida que no ha encontrado reparación, porque aún nadie ha querido asumir su parte de culpa y ni siquiera en el funeral de Estado se ha conseguido unir a quienes tenían el deber de consolar, ya que en su día no fueron capaces o no quisieron actuar. Bueno, y ya en el colmo de la situación, Pedro Sánchez ha comparecido en el Senado hace unas horas. Pedro Sánchez ha reconocido que cobró en efectivo, pero al mismo tiempo ha insistido en que nunca le dieron más de 1.000 euros en metálico. Y por lo tanto, los pagos de su partido, los pagos que su partido le hacía en efectivo, eran totalmente legales. Esto fue una cosa que en su día se inventó Montoro y luego apoyó Rajoy y Sánchez para poder robar a la gente. Y es que no pudiera haber pagos en efectivo de más de 1.000 euros. Tenemos que seguir robando a ese rebaño de víctimas que son los españoles. Entonces se acabaron los pagos en efectivo de más de 1.000 euros. Pero claro, en España sucede como en la famosa Granja de los Animales de George Orwell, que todos los animales eran iguales, pero había unos que eran más iguales que otros. Y claro, Pedro Sánchez llega y dice: sí, pues sí, a mí me han dado en ocasiones sobres en efectivo. ¿Y qué pasa? Pues que como no pasaban de los 1.000 euros, son totalmente legales. Y además, esto es un circo, lo cual, dicho sea de paso, a mí me parece que es intolerable para la gente que trabaja en el circo. O sea, ¿cómo va a comparar uno pues a los trapecistas, a los payasos, a los equilibristas, que por regla general es gente que se juega la vida y va por los caminos a la buena de Dios y se gana además su pan honradamente, con la gente que hay en una comisión en el Senado? Es que es ofensivo. Si existe un sindicato de trabajadores del circo, tendrían que estar pidiendo explicaciones en estos momentos por tratarlos de esta manera. ¿Qué ha sucedido al final? Pues hombre, que Pedro Sánchez tenía el apoyo de los nacionalistas catalanes. Ahí estaba Compromís, estaba SG, estaba Geroa Bay, es decir, vascos y catalanes nacionalistas
apoyando a Pedro Sánchez y diciendo que hay que ver qué malos, qué malotes son los chicos del Partido Popular y de Vox. ¿Va a salir de aquí algo claro? Hombre, salvo que son un circo no, una banda de ladrones que les importa un comino lo que pase con los ciudadanos y que desde luego se llevan todo aquello que roban a diario los buscabonus de la agencia tributaria. No se engañen, de la comisión del Senado no va a salir absolutamente nada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, en una sesión marcada por la tensión y con muchísima expectación política. Llevamos aquí 10 días anunciándoselo. Se trata de la primera vez que el líder del Ejecutivo acude como investigado político a una comisión de este tipo en la Cámara Alta y solo es el segundo presidente en activo en hacerlo después de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Durante su intervención, Sánchez ha negado haber recibido más de 1.000 euros en metálico del PSOE. Nunca ha asegurado que el uso de efectivo en el partido es legal y transparente, destinado a dietas y manutención. Ha reconocido, no obstante, que sí ha recibido cantidades anecdóticas, pero siempre con factura. O sea, Sánchez ha recibido sobres con efectivo. Frente a las preguntas sobre sus vínculos con Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el presidente se ha desmarcado tajantemente. Ha dicho: la relación con Koldo era anecdótica, conocí los hechos de Ábalos cuando se hicieron públicos, la responsabilidad política es mía y actué de manera inmediata. La sesión, que se ha prolongado durante varias horas, ha estado cargada de enfrentamientos dialécticos con los distintos grupos. El presidente se ha encarado y ha insultado a quienes le interrogaban por parte de la oposición y al propio Senado, demostrando que no tiene ningún respeto por las instituciones. El PP ha sido el último en intervenir, ha centrado su estrategia en intentar retratar a Sánchez como el número uno de todas las tramas de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a su entorno. Desde Génova acusan al presidente de no responder y de esconderse tras frases como "no me consta" o "no lo recuerdo", que a las pocas preguntas que ha respondido han sido las respuestas más repetidas. Vox también ha presionado mucho sobre los pagos en metálico, a lo que Sánchez ha respondido que no puede precisar cifras concretas, que no las recuerda, como le pasa a su actual gestora. En el bloque de apoyos al Gobierno, Compromís, ASG y Geroa Bai han cerrado filas con el jefe del Ejecutivo, criticando la campaña de acoso que han inventado ellos que existe contra el presidente. El senador de Compromís, Enric Morera, ha llegado a calificar de ignominia su comparecencia, mientras que el representante de ASG ha defendido que la derecha no tiene pruebas, solo ruido. Sánchez, por su parte, ha aprovechado sus turnos para denunciar el fango político que, según él, se vierte desde pseudomedios y tertulias, es decir, todos los medios no financiados por él, y ha insistido en que un sumario no es una sentencia, ni una imputación, ni una condena. El presidente también ha respondido a las preguntas sobre una posible moción de confianza o convocatoria de elecciones, descartando ambas opciones. Ha dicho: estamos inmersos en un proyecto de avance, que es lo que necesita el país. Ha afirmado mientras insistía en que las mociones de censura no pueden ser instrumentalizadas. Lo dice él, que llegó al poder con una moción de censura que incluía afirmaciones falsas de una sentencia que se tuvieron que eliminar. El tono de la comparecencia, como digo, muy bronco en todo momento. Sánchez ha llegado a calificar la comisión de circo, lo que le ha valido una llamada al orden del presidente de la sala, Eloi Suárez, quien le pedía respeto. El mandatario también ha lanzado alguna puya a sus socios de Junts en medio del deterioro de sus relaciones con el partido. Ha dicho: ustedes han hecho gala de estar siempre en la oposición. Y respondía así al senador Eduard Pujol, que le preguntó si pondría la mano en el fuego por Pedro Sánchez. En paralelo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se lanzaba cual poseso a defender a Sánchez en las redes sociales. Denunciaba la violencia verbal y el intento de encerrona del PP en el Senado, que calificaba de descrédito definitivo para la oposición. Esta comisión, que lleva más de 1 año y medio de trabajo y casi 90 comparecencias, se acerca así a su fase final, con Sánchez intentando desmarcarse de las investigaciones que salpican a su partido y al entorno de Ábalos. El presidente ha querido cerrar su intervención subrayando su compromiso con la transparencia. Es evidente que no existe, en su partido violan sus propias leyes anticorrupción, pero él decía: hemos hecho lo que teníamos que hacer, cualquier atisbo de corrupción será atajado siempre. El análisis político de esta tarde en la comisión se centra
centraba en reforzar la posición de Sánchez, y ahora hay que ver si el caso Coldo seguirá minando la credibilidad del gobierno en plena recta final del año político, y también de esa comisión, como decíamos, que probablemente no servirá para nada más que para dejarnos algunos totales de hoy de Sánchez encarándose con la oposición y negándose a aclarar la corrupción que afecta al PSOE. Y de España nos vamos, como todos los días, a Hispanoamérica y concretamente a Argentina, porque Argentina ha activado la alerta máxima en su frontera con Brasil, porque después de que se han producido unas redadas contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, pues ya se pueden ustedes imaginar que los brasileños que están huyendo del Brasil son ya millares y claro, les pilla muy bien llegar hasta Argentina. Lo del ataque al Comando Vermelho es algo, ya lo comentamos ayer, que no está nada claro. Es decir, que van 130 y tantos muertos, esto es indiscutible, pero claro, ya hay testimonios que dicen que cuando entró la policía por millares, más de 2.500 agentes en las favelas de Peña y Alemão, pues empezaron a matar a gente y que los ejecutaban directamente en la calle. En fin, decimos ejecutar, que es esa palabra que se suele utilizar para no decir que los asesinaban en plena calle. Y ahí, evidentemente, por calles y plazas quedaban decenas de cuerpos después del paso de la policía, como si fuera, desde luego, el caballo de Atila. Y claro, en medio de esa situación en la que no está nada claro que persigue el gobierno de Lula, porque dice, sí, hombre, está atacando a unos grupos mafiosos que han surgido en las favelas, pero claro, ¿y por qué a estos y no a otros? ¿Y esto qué es? Una manera de intentar demostrar a Donald Trump que nosotros no tenemos tráfico de drogas y que por lo tanto no nos tiene que hundir barcos en el Atlántico, o como ha sido el caso de Venezuela, lo que hay detrás es muy turbio. Bueno, pues evidentemente la gente huye. Que la gente huye cuando se producen oleadas de violencia es algo tan antiguo como la condición humana. Es decir, recuerden ustedes que el primer asesino y fratricida de la historia se llamaba Caín y después de matar a su hermano Abel se marchó al este del Edén huyendo. O sea que esto es algo bastante común. Claro, el problema es lo que pasa con los estados fronterizos. Porque claro, Caín tenía toda la tierra para moverse tranquilamente. Vamos, aquello era un despoblado. Pero claro, en un momento determinado esto pasa en Brasil y la gente huye hacia Argentina. Y claro, en Argentina deciden que hay que defender los más de 1.200 kilómetros de frontera que existe. Ustedes imagínense lo que pasaría si hubiera una intervención armada en Venezuela. Es decir, si ahora, pudiendo marcharte de Venezuela cuando quieres, y con mucha gente que se agarra al terruño de manera lógica, porque es prácticamente imposible encontrar a alguien que se quiera marchar de su país porque sí. Es prácticamente imposible. Si en una situación así de Venezuela ha salido la gente que ha salido, que son millones. Por cierto, España es el segundo país en términos cuantitativos abandonado por su población. De España se marchan cada mes entre 400 y 500.000 personas año. Bien, si eso pasa en Venezuela ahora, imagínense ustedes si hay una intervención militar, porque claro, hay gente que piensa que el 120% de los venezolanos van a estar encantados, va a regresar gente. Ya. Si con 130 y tantos muertos en Brasil la gente está huyendo masivamente hacia la frontera con Argentina, imagínense ustedes lo que pasaría en Venezuela si hubiera una intervención militar. Es así de claro. Y además, fundamentalmente para alegrar a gente que está en el exilio, no pasándolo precisamente mal, ¿eh? No os engañen, que aquí nos conocemos todos.
El gobierno argentino ha anunciado la activación de una alerta máxima en sus fronteras con Brasil en respuesta a la operación policial masiva lanzada esta semana en Río de Janeiro, que les contábamos ayer, y que ha dejado finalmente más de 130 muertos, 132 era la última cifra oficial conocida, y se ha convertido ya en la más letal de la historia reciente del país vecino Argentina. La decisión fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien explicaba que esta medida buscaba impedir que miembros del grupo criminal Comando Vermelho, objetivo principal del operativo brasileño, cruzaran hacia territorio argentino para resguardarse. Voy a disponer, decía, una alerta máxima en las fronteras para que no haya ningún tipo de cruce de aquellos que se deben estar moviendo de lugar desde el centro del conflicto en Ríos, lo que declaraba Bullrich. La ministra también aclaraba que no se enviarán refuerzos adicionales, sino que simplemente se va a implementar un sistema de alerta y control reforzado en los pasos fronterizos. Esa alerta máxima significa mirar con 4 ojos a todos los brasileños que ingresen, revisar si tienen antecedentes o no, subrayaba. Según fuentes de seguridad, la medida implica una coordinación directa con Migraciones, la Gendarmería y la Policía Federal, que reforzarán la vigilancia en las provincias limítrofes de Misiones y Corrientes. Esta decisión del gobierno argentino llega tras el despliegue sin precedentes de más de 2.500 agentes en Río de Janeiro, donde las fuerzas de seguridad lanzaban este miércoles una ofensiva contra el Comando Vermelho en las favelas de Peña y Alemão, al norte de la ciudad. El operativo, que comenzó el martes de madrugada, ha dejado al menos 132 muertos, entre ellos 4 policías. Al menos el número de víctimas entre las fuerzas del orden no ha subido desde ayer. Son datos de la Defensoría Pública de Río. El gobernador del estado, Claudio Castro, lo calificaba como histórico y aseguraba que el objetivo era desmantelar la estructura criminal más poderosa del país. Sin embargo, las escenas posteriores al operativo han generado conmoción y denuncias de brutalidad. Vecinos de Peña, por ejemplo, relataron haber encontrado decenas de cuerpos en las calles tras los enfrentamientos. Muchos de los cadáveres, al menos 72, según el recuento inicial, fueron reunidos en la Plaza São Lucas, donde familiares intentaban identificarlos. Las imágenes difundidas por medios locales y organizaciones mostraban filas de cuerpos tendidos al aire libre en lo que muchos describían en las redes sociales, seguramente hayan visto el vídeo al que hago mención como una escena de guerra. El activista Raúl Santiago declaraba también a medios locales: en 36 años de favela nunca he visto nada parecido. Los vecinos denuncian también que varios de los fallecidos no participaban en los enfrentamientos y que las fuerzas de seguridad impidieron durante horas el acceso de ambulancias y periodistas a la zona. Habrá que aclarar todas estas cuestiones. La operación ha sido impulsada por el gobierno estatal con apoyo del ejército y pretendía golpear al corazón de ese Comando Vermelho, una organización nacida en las cárceles de Río. El número de víctimas convierte este operativo en el más sangriento de la historia de Río de Janeiro, por encima incluso de la masacre de Carandiru en Sao Paulo en 1992, donde murieron 111 presos. También ha habido ONGs que han exigido una investigación independiente para esclarecer los hechos. Mientras tanto, Buenos Aires busca de esa manera blindar su frontera norte ante la posibilidad de que la violencia o el desplazamiento de miembros del crimen organizado brasileño se extienda a su territorio. Bullrich también decía: estamos observando una situación de riesgo en la región y no vamos a permitir que la Argentina sea usada como refugio de criminales. Este anuncio refleja la creciente preocupación regional por el impacto de la violencia en Brasil y también por la expansión de las organizaciones narcotraficantes. La frontera compartida de más de 1.200 kilómetros entre ambos países se convierte así en una línea de vigilancia estratégica frente a una crisis que ya trasciende las fronteras de Río. Nos vamos de Argentina al Caribe porque el huracán Melissa ha dejado ya al menos 49 muertos tras su paso por Cuba, por la República Dominicana y por Panamá. El huracán ha pasado también por Haití. El impacto que ha tenido en Haití seguramente sea el peor, porque Haití es un país desastroso y eso no se puede negar. Es verdad que los capos de la agenda globalista quieren fusionarlo con la República Dominicana, a ver si el experimento sale bien para ellos, no desde luego para los dominicanos, pero Haití no ha sido el único país afectado. En el caso de Jamaica,
la isla ha sufrido apagones masivos, ha habido una destrucción de viviendas y carreteras. Kingston, que es la capital, ha quedado totalmente paralizada, con al menos 8 víctimas mortales. Cuando ha llegado a Cuba, ha habido que evacuar a más de 700.000 personas, porque el huracán tocó tierra con categoría 3, y desde luego, en el caso de la República Dominicana y de Panamá, las inundaciones y los cortes de energía son pavorosos. Ahora mismo el Melissa se dirige a las Bahamas, con unos vientos de más de 200 kilómetros por hora y destruyendo todo a su paso. Y por supuesto, la pregunta que uno se hace, porque esto pasa todos los años, es verdad que por regla general Haití, República Dominicana y Cuba son los países más afectados. Pero claro, lo que uno se pregunta año tras año es por qué siguen sin existir unas infraestructuras que no palien de manera total, al 100%, el impacto del huracán, pero al menos neutralicen en buena medida su situación catastrófica. Pues muy sencillo, porque todos los países que hemos mencionado son estados fallidos. Sin duda, Haití el más fallido de todos. Pero a medida que uno se va moviendo por Cuba, por Panamá, por la República Dominicana, en mayor o menor medida son estados fallidos. No pagan los impuestos de España, ni locos, ninguno de ellos. Pero son estados fallidos. Son estados que ante una catástrofe natural no saben responder, no se han preparado, no han creado las infraestructuras necesarias, no saben luego cómo volver a la normalidad, a veces hasta después de años. ¿Por qué? Porque son estados fallidos. Y lamentablemente, la existencia de estados fallidos cada vez es más obvia, porque los políticos están en lo suyo, que es subir en la escala social y llenarse los bolsillos. Y lo que pase con los ciudadanos, que encima los eligen periódicamente, les traen sin cuidado. Y no nos engañemos, en Cuba no habrá elecciones con varios partidos, en la República Dominicana sí. Pero luego a la hora de enfrentarse con estos problemas, las respuestas no crean ustedes que son tan distantes. No se dejen engañar. Y malísimas noticias las que nos deja también el huracán Melissa tras su paso por el Caribe, donde ha dejado una estela de devastación. Hay al menos 49 muertos contabilizados, probablemente serán más, y miles de desplazados. Haití ha sido el país más castigado, con hasta el momento 25 víctimas mortales contabilizadas y cientos de heridos a causa de las lluvias torrenciales que provocaron el desbordamiento de varios ríos y también el derrumbe de edificios en zonas rurales y costeras. Equipos de rescate siguen buscando supervivientes entre los escombros, mientras miles de personas permanecen en refugios improvisados tras perder sus hogares. En Jamaica, el huracán llegó como una tormenta de categoría 5, con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. La capital, Kingston, quedaba prácticamente paralizada, se quedaba sin luz, con carreteras bloqueadas y cientos de viviendas destruidas. 8 personas han muerto y el gobierno jamaicano ha decretado el estado de emergencia en varias parroquias, en varios municipios, ante la magnitud de los daños y la falta de recursos para atender a los damnificados. En Cuba, Melissa tocó tierra como huracán de categoría 3 por la zona oriental del país, donde más de 700.000 personas han sido evacuadas de forma preventiva. Los daños materiales, sin embargo, en la isla son cuantiosos. Hay árboles caídos, techos arrancados y amplias zonas agrícolas completamente anegadas. Las autoridades han confirmado que buena parte del oriente cubano sigue sin suministro eléctrico y con las comunicaciones interrumpidas. La tormenta también ha golpeado a República Dominicana y Panamá, aunque con menor intensidad. En ambos países se registran inundaciones y cortes de energía, mientras los equipos de emergencia intentan restablecer el acceso a las carreteras y distribuir alimentos y agua potable a las personas aisladas y afectadas. Melissa, que ahora avanza hacia Bahamas, con vientos aún superiores a los 200 kilómetros por hora, se ha convertido en uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos de este 2025 en el Atlántico. Los expertos advierten de que la combinación de temperaturas oceánicas récord y sistemas de alerta insuficientes ha contribuido a su rápida intensificación. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional
y nos detenemos en Jerusalén. ¿Y por qué nos detenemos en Jerusalén? Pues porque Jerusalén en estos momentos es una ciudad paralizada por la protesta de los judíos que suelen llamar en los medios de comunicación ultraortodoxos, los Haredim. ¿Y por qué? ¿Por qué las autoridades israelíes han tenido que cerrar la estación central de tren, las principales carreteras de acceso y tomar la ciudad? Porque esto no son los palestinos, estos no son los integristas islámicos, estos son judíos, en fin, cuya visión del judaísmo se puede discutir, puede gustar, puede no gustar, pero lo cierto es que son judíos en absoluto partidarios del Islam o de la destrucción de las infraestructuras o antisemitas. Pues muy sencillo, porque los Haredim se niegan a realizar el servicio militar obligatorio que ocupa durante 3 años a los varones israelíes. Y no quieren hacer el servicio militar. Y no quieren hacer el servicio militar por razones religiosas que son respetabilísimas. Pongo partir o no. Pueden incluso causar repulsa e irritación, pero son absolutamente respetables. Y esa exención del servicio militar para los Haredim ha estado vigente desde antes de la creación del Estado de Israel. Pero claro, como la guerra de Gaza ha causado entre muertos y heridos y gente que va a quedar con una mutilación para toda la vida, decenas de miles de víctimas, que es un coste muy elevado para un Estado pequeñito que tiene una población, en fin, rayana en los 10 millones, persona arriba, persona abajo, pero en torno a esa cifra, pues evidentemente la necesidad de más carne de cañón que vaya a morir a Gaza es innegable. Que tú eres el hijo de Netanyahu, es decir, un canalla y un sinvergüenza, te vas a Miami. Te vas a Miami y no agarras un fusil. Es más, tu papá ha conseguido que ahora vayas a entrar en la Organización Sionista Mundial con un sueldazo superior al de un ministro del gobierno de Israel, más oficina, más automóvil. Pero eso si eres el hijo del corrupto Netanyahu. Que no lo eres, a pegar tiros y a atenerse a las consecuencias. Porque, en fin, los de Hamás estarán machacadísimos, ¿quién lo puede dudar? Pero lo cierto es que siguen matando a soldados israelíes y los siguen atrapando en trampas que les preparan. Esa es la tristísima realidad. Y en el caso de los Haredim, que no están de acuerdo con servir en el ejército, no lo han estado nunca. Y que además se da la circunstancia de que muchos no creen en el Estado de Israel, porque son judíos y son celosos cumplidores de la Torá oral y escrita, pero no pueden aceptar un Estado que ha sido creado por gente mayoritariamente atea y que desde luego no ha implantado el Mesías en su venida. Bueno, pues esta gente los quieren enviar al frente, no están dispuestos. Y protagonizan una protesta en estos momentos que tiene paralizado Jerusalén. Insisto, esto no son 2 docenas de palestinos tirando piedras o tirando cócteles Molotov, porque han llegado judíos a la explanada de las mezquitas, o la explanada del templo, como la quieran llamar. No, aquí son los Haredim y son muchos miles. Y la policía del Estado de Israel, puesto a dar leña a esta gente, no tienen ustedes nada más que ver en un momento determinado las filmaciones y los vídeos. Vamos, golpean a los ortodoxos que ni que fueran gente de Hamás manifestándose. Bueno, pues si es que al final lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, que decía el Guerra, no don Alfonso, no, el torero. Jerusalén ha vivido este jueves una jornada de máxima tensión ante la convocatoria de una gran manifestación de la comunidad ultraortodoxa contra el reclutamiento militar obligatorio que impone el actual gobierno de Benjamín Netanyahu. Las autoridades israelíes han ordenado el cierre de la estación central de tren Yitzhak Nabon a partir del mediodía y han bloqueado los principales accesos a la capital, incluida la autopista 1 desde la Trun, ante la previsión de una afluencia masiva de manifestantes y el riesgo de
de colapso del tráfico. La policía también ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad y advertía de importantes retenciones en toda la zona metropolitana de Jerusalén. La protesta ha estado organizada por los principales movimientos haredíes que pretenden mostrar así el rechazo de su comunidad ultraortodoxa a las medidas del gobierno para endurecer el reclutamiento, así como denunciar las recientes detenciones de jóvenes israelíes de yeshiva acusados de negarse a cumplir con el servicio militar. Los líderes religiosos han llamado a sus seguidores a participar de manera pacífica, aunque en movilizaciones anteriores se llegaron a producir cortes de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En esta ocasión, las autoridades temían que se repitieran esas escenas de caos cuando miles de manifestantes bloquearon los accesos a la ciudad y paralizaron el transporte público. El contexto político añade presión al gobierno de Netanyahu, que debe equilibrar la necesidad de reforzar el ejército en plena crisis de seguridad con las exigencias de sus socios ultraortodoxos, que reclaman mantener las exenciones para los estudiantes religiosos respecto al servicio militar. Esta exención ha sido uno de los temas más delicados y que más dividen a los políticos israelíes durante décadas, ya que la mayoría de la población debe cumplir un reclutamiento obligatorio, hombres y mujeres, mientras que los jóvenes haredíes quedan exentos por motivos religiosos. La operación policial masiva que se lanzaba contra el gobierno para protestar, pues nos dejaba escenas de mucho caos y finalmente no ha habido que lamentar grandes daños, pero sí ha quedado una vez más muy claro que el gobierno de Netanyahu enfrenta divisiones y problemas incluso con sus propios seguidores. Y nos vamos de Israel a Holanda, donde el Partido Nacionalista, el Partido de la Libertad de Geert Wilders, se ha colocado en cabeza, aunque en un empate técnico con el Partido de los Demócratas. El Partido de la Libertad de Geert Wilders, no ha repetido el resultado del año 2023, pero se consolida como una de las principales fuerzas, por no decir la principal fuerza del país. Y claro, aquí la situación es qué va a pasar ahora mismo. ¿Qué va a pasar? Porque el Parlamento está enormemente fragmentado y les guste o no les guste, lo cierto es que Wilders en estos momentos es indispensable para formar una coalición de gobierno. Coalición de gobierno en la que pueden entrar fuerzas más a la izquierda, más a la derecha, pero coalición de gobierno porque no hay más vuelta de hoja. Y por cierto, Wilders, por un lado, se supone que es un nacionalista que es contrario, por ejemplo, a la presencia desaforada de musulmanes en Holanda, pero al mismo tiempo es un personaje muy vinculado al sionismo. Aquí vamos a ver en qué deriva y en qué acaba todo. Claro, por supuesto, Wilders insiste en que a fin de cuentas es el partido más votado junto con los demócratas y no se le puede despreciar para formar parte, y además la parte dura, la parte fuerte, la parte sólida de un gobierno de coalición. Está por ver porque los demócratas tienen el mismo peso electoral, el mismo peso parlamentario que el Partido de la Libertad de Wilders y van a hacer todo lo posible por ser ellos los que formen gobierno. Ya veremos en qué acaba todo. Y el Partido de la Libertad, liderado por Geert Wilders, el PVV, ha conseguido un resultado sólido en las elecciones generales de los Países Bajos, un poquito más bajo de lo que estaba previsto por los sondeos. Eso sí, ha conseguido situarse en empate técnico con los demócratas 66, ambos con 26 escaños, según el recuento con casi la totalidad de los votos escrutados. A pesar de no repetir la victoria arrolladora de 2023, el PVV se mantiene como una de las principales fuerzas del país y reafirma su papel central en la política neerlandesa. No ganó en votos, pero sí que quedaban empatados en escaños. Wilders reaccionaba con firmeza al conocer los resultados, destacaba que su partido se mantiene fuerte y decidido y que si se confirma como la formación más votada, ya digo que aún no ha terminado el recuento, el PVV va a asumir el liderazgo en las negociaciones para formar gobierno. Queremos, decía, liderar la coalición si somos el primer partido.
subrayaba, ya lo intentó en la legislatura anterior, donde fue boicoteado por prácticamente todo el arco parlamentario. Reivindicaba la legitimidad del respaldo ciudadano a sus propuestas de control migratorio, soberanía nacional y defensa del poder adquisitivo de las familias neerlandesas. Este resultado refleja una clara fragmentación del panorama político. El Partido Popular por la Libertad y la Democracia, el VVD, hasta ahora era una de las fuerzas dominantes, ha caído en esta ocasión a 22 escaños, mientras que el Movimiento Campesino Ciudadano, el BBB, se ha desplomado hasta los 4. La Alianza Progresista, por su parte, que forman los socialdemócratas y los verdes, también ha retrocedido, pasa de 25 a 20 escaños, y con este escenario, como decimos, PVV, el partido de Wilders, emerge como la fuerza más estable dentro del bloque conservador y una opción de referencia para los votantes que reclaman un cambio de rumbo. Wilders ha insistido en que los neerlandeses han hablado con claridad y ha agradecido el apoyo de los millones de ciudadanos que han reafirmado la posición del PVV como pilar político del país. Decía, seguimos siendo una fuerza determinante en los Países Bajos. La gente nos apoya, la gente quiere seguridad, control y liderazgo y nosotros estamos preparados para ofrecerlos. Lo que decía durante la madrugada electoral. Votaron ayer en el país y durante esta noche conocíamos los primeros resultados. Con un 98% del recuento completado, la aritmética parlamentaria todavía dejaba abiertas muchas combinaciones posibles de coalición. Eso sí, ninguna va a poder ignorar al PVV, que ha consolidado una base muy firme, tiene un suelo muy disciplinado de votantes. La estrategia del soberanista Geert Wilders se va a centrar ahora en demostrar que su partido no solo representa una oposición fuerte, sino también una alternativa de gobierno viable y responsable. Este resultado refuerza la imagen del propio Geert Wilders como un líder resistente que ha sido capaz de mantenerse en la primera línea política, a pesar no solo de la presión mediática y de los vetos de otros partidos, sino es que incluso ha tenido que estar recluido y escondido por las amenazas que lleva padeciendo años de grupos extremistas islamistas. Incluso durante la campaña ha tenido que suspender muchos actos y hasta el propio debate electoral. Su mensaje de soberanía, control migratorio y defensa de los intereses nacionales y las fronteras, sin embargo, ha seguido calando entre amplios sectores de la población y su objetivo inmediato va a ser ahora convertir esa fuerza electoral en una mayoría gobernante. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Muy feliz noche de jueves. Nos volvemos a escuchar mañana a la misma hora. Será ya viernes. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se recorta sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para darle un niquelado en profundidad a la situación económica mundial. Y después, como todos los jueves, tendremos que enviar al Punto Nemo a alguien que se lo merece. Vaya, sí se lo merece. Eso sí, al final del programa nos tomaremos un respiro de cultura con las recomendaciones literarias de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.